Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de la primavera. Dios estableció esta hermosa estación del año como el comienzo del año. Dios comienza con bendición, nunca con maldición. Dios creó la tierra para que la tierra estuviese todo el año en la bendición. O sea, el año comienza para Dios en ese tiempo, no en enero. Sí, Dios estableció su propio calendario, Sí. y precisamente el calendario de Dios comienza en primavera. Ahora es importante realmente reconocer el tiempo y los horarios que Dios le puso a la tierra, porque es ahí donde Dios nos bendice a todos. El hombre ha hecho otro calendario, pero es bueno que uno observe también el calendario divino, porque es el orden y el tiempo que Dios le puso a la tierra y en donde nos da sus bendiciones. Así es, el hombre siempre tiene errores porque camina en pecado, en una naturaleza equivocada, y por eso su propio calendario, los calendarios que se han creado por el hombre en diferentes culturas, diferentes naciones, tienen errores. Por eso no podemos precisar la venida de Jesucristo. Cristo mismo dijo: el día y la hora nadie lo sabe, porque nadie puede precisar el tiempo profético de Dios. Por eso tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es el manual profético donde los tiempos son establecidos y tenemos que conocer lo que Dios ha hecho para que el hombre caminara en su bendición. Hoy estaremos hablando de la bendición que Dios establece en la tierra, comenzando en la primavera. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Así es, sean todos bienvenidos y abran su corazón para recibir en su corazón la revelación de la palabra de Dios. Si tú lo anhelas, si tú lo quieres, puedes iniciar con oración y decir: Señor, háblame, abro mi corazón a escucharte, y Dios y su Santo Espíritu van a hacerlo. Así que recibe las bendiciones de Dios. Sí, quisiera empezar con lo que dice el libro de Cantares, que nos habla acerca de la primavera. Es Cantares capítulo 2, versículos 10 al 13. Ahí dice: mi amado me habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, en tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aquí nos sí, habla bien de... lindo, ¿no? Cuando aquí habla de la amiga, nos está hablando también de la iglesia. Sí. Sí, hay un simbolismo profético que tiene que ver con nosotros. La iglesia cristiana tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, cuando dice de la tórtola. La tórtola está hablando del Espíritu Santo. El Sí, la Espíritu paloma. Porque el Santo tiempo y de la iglesia. tórtola ya llegó, dice. Sí. O sea que, Así qué que lindo. primavera es tiempo del Espíritu Santo. Se ha profetizado que este año 2021 es el año del derramamiento del Espíritu Santo. Pues bien, es el tiempo de ahora. Bueno, y es el tiempo tiempo también del Espíritu del Santo. Espíritu Santo, y también en Cantares lo revela mucho en la palabra del Señor, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, el Espíritu Santo, que es Jesucristo, es Dios, le dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Ah? Ábreme. O sea, ¿qué quiere decir? Que está tocando tu puerta y que tú debes abrir tu corazón. Está bello, a mí me encanta todo realmente esa relación tan linda que hay en Cantares con Dios. Así es maravilloso, es precioso. Y también dice que ha pasado la lluvia del invierno. Sí, Así que es. ya terminó tanto la tempestad como el invierno, que sería todo lo adverso. Y bueno, esa es una palabra que también debemos de creer en cuanto a este coronavirus, que así como el invierno ya pasó, y en esta primavera, así como también Jesucristo
venció al diablo en primavera. Entonces en Jesucristo todas las cosas son hechas posibles, todas las cosas son nuevas. Por eso vemos que cuando Jesucristo vino a la tierra, derrotó al diablo una vez y para siempre. Y por eso tenemos Y victoria. todo fue en primavera. Y en primavera. Y bueno, el invierno no puede resistir el poder de la primavera. Espiritualmente hablando, el invierno son las tinieblas. Las tinieblas están pasando, están quedando atrás. Está entrando la luz, la primavera. En primavera es cuando Dios posiciona su autoridad y debemos conocer lo que ha acontecido en tiempos atrás. Dios siempre nos habla por medio de señales. La Biblia dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 14, que Dios estableció el sol y la luna. Es la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y estas lumbreras, el sol y la luna, están establecidas por Dios para marcar las señales al hombre en la tierra. Es el semáforo de Dios. Y a través de ese semáforo divino, el hombre tiene que conocer los tiempos proféticos. La Biblia habla de que Dios estableció el sol y la luna para marcar los tiempos, para marcar las estaciones. La palabra estaciones, que vamos a leer, tiene que ver con las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Si el invierno ya pasó, pronto llegará la primavera. Dios comienza en primavera. Así que hay 4 estaciones establecidas Que son 4 por Dios. temporadas. Pero también, sí, 4 temporadas. Pero también la palabra estaciones, como está registrada en Génesis 1:14, tiene que ver con las fiestas. Dios es Dios de fiestas. Las fiestas tienen que ver con los encuentros que el hombre en la tierra tiene con Dios. Y Dios convocó en el año 3 reuniones muy especiales para que allí se manifestara la revelación de lo que está sucediendo y lo que pronto sucedería en el futuro. Y por eso Dios escogió 2 estaciones del año, la primavera y el otoño, para hacer sus fiestas. Las fiestas de Dios comienzan en primavera y terminan en otoño. Todo ello está registrado en la Biblia, la palabra de Dios, y hoy seguiremos estudiando de la Biblia, que es la palabra profética. Hemos presentado el calendario de Dios. El calendario de Dios comienza en primavera. De acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, es en el otoño cuando Dios creó al hombre en la tierra. Es más, el pueblo judío, el pueblo antiguo, todavía cree que Dios creó al hombre en el año aproximadamente 3760 a.C. en el otoño. Así que el otoño es un tiempo de bendición, es cuando comienza el calendario que tiene que ver con la actividad laboral, que tiene que ver con la economía. Es en el otoño cuando comienza la prosperidad de Dios. Dios creó al hombre para la prosperidad. Nace desnudo, pero tiene que irse cubriendo. Eso es prosperidad. Así que bueno, en otoño todo comenzó inicia en el otoño. el año agrícola. Sí, es el tiempo de lo agrícola. La temporada de, es el tiempo de la tierra. de encontrar o de obtener el resultado del verano. En el verano se trabaja, en el otoño se cosecha y empieza el invierno. Pues bien, es en el invierno donde entró la maldición. La maldición estuvo para la tierra. Vamos a leer primeramente, bueno, nos quedamos en Génesis 1:14. y después Génesis 2:15. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Allí está, Dios estableció todo ello.
para marcar los tiempos. En Éxodo capítulo Y, 23 en Génesis encontramos 2, de que Dios estableció 2:15. 3 temporadas de fiestas Éxodo. al año. Dios marca sus tiempos por medio del año. En Éxodo 23:14, allí habla de 3 temporadas en el año, 3 fiestas o temporadas de fiestas, y quien marca la señal para las fiestas es el sol y la luna. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La La primera fiesta de los panes sin levadura guardarás. es la fiesta de la Pascua, que comienza en primavera. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y Es ninguno, como si fuese el mes de marzo o abril. y ninguno se para presentará nosotros. delante de mí con las manos vacías. Así es, Dios estableció La primera fiesta en el mes de la Abib, ofrenda. Dios demanda la ofrenda. Nadie se coincide presente con la delante de liberación del Dios pueblo. con las manos vacías. o sea, coincide con la liberación del pueblo, Porque con la primera Pascua. la tierra fue creada para dar fruto. Entonces el hombre tiene que llevarle a Dios el fruto de la tierra. Dios estableció la lluvia para que haya fruto en la tierra. La lluvia tierra temprana cuando se siembra, es de y la Dios. lluvia tardía para darle Así madurez es. al fruto. 2 temporadas de lluvias para que haya fruto, para que haya comida, para que haya alimentación. Así que la economía Dios la estableció desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Pero dice la Biblia que desobedecieron a Dios. Entró el pecado, y por el pecado vino entonces la maldición sobre el planeta Tierra. Leamos lo que dice en Génesis capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando Dios establece la maldición sobre la tierra por el pecado de Adán. Adán y Eva habían sido creados desde el otoño, por eso las fiestas se celebran desde el otoño en cuanto a la prosperidad. Pero hay otra fiesta, la de primavera, que es la fiesta que le llamamos fiesta de lo sagrado, porque allí comienza el conflicto contra el poder de las tinieblas. El diablo tomó ventaja sobre el hombre y lo engañó a Eva, y después Adán por medio de Eva cayó. Entonces el hombre, el matrimonio cayó en desgracia, y la tierra vino a la maldición. Por lo tanto, la tierra ya no daría el fruto como Dios lo estableció al principio. Todo esto fue por el pecado. Así que entraron con el pecado las enfermedades, entró toda epidemia, toda pandemia, todo lo que hoy estamos conociendo en las noticias. Todo lo malo para el hombre, para la familia, para una ciudad, para una nación, entró debido al pecado que cometió Adán y Eva. Y donde hay pecado, en una ciudad donde se sigue cometiendo pecados, donde las personas están apartadas de Dios, adorando dioses extraños, practicando el aborto, la fornicación, el adulterio, que es pecado, entonces se fortalece el pecado. Y por eso más epidemias habrán, más enfermedades habrán, más desastres naturales habrán. Y menos la tierra va a producir. Por eso la tierra está protestando el pecado, por el pecado el pecado del hombre afecta a la tierra. Afecta, digamos, a al planeta Tierra. Eso es. Entonces vamos a leer lo que Dios estableció. ¿Sí, José David? No, iba a decir también el invierno y la primavera se puede comparar también con la persona misma. Si la persona no tiene a Jesucristo, entonces sería invierno para la persona. Y bueno, por eso la persona se siente avergonzada o desnuda, ¿no? Como se sentía también Adán y Eva, porque el pecado avergüenza y desnuda. Entonces, mientras no tengamos a Jesucristo, pues siempre vamos a estar en invierno. Por eso, hasta que espiritualmente creemos de que el invierno es donde representa la maldición, digamos, están las tinieblas.
hasta que venga es el tipo sol. de las tinieblas, El sol por de eso justicia, necesitamos la luz de Sí. la primavera. Sí, hasta que venga el sol, porque el sol derrite la nieve. Así es. Y el sol es Jesucristo, frialdad. es lo que dice Malaquías 4:2, La que Él es sequía. el sol de justicia. Entonces en Jesucristo es posible cambiar, es posible ser sano, es posible todas las cosas en Jesucristo. Sí, en Jesucristo hay un cambio de naturaleza, porque cuando Adán y Eva pecaron, entraron las tinieblas y la naturaleza del cuerpo de Adán y Eva se convirtió en una naturaleza diabólica. De pecado. O sea, de la misma naturaleza Nacen del todos diablo. los pecados. Por eso esto está registrado en la Biblia. Esto no es una enseñanza religiosa, está en la Escritura. Por eso es importante que Jesucristo entre a la vida del ser humano. El único que puede convertir la naturaleza diabólica Y romper la maldición. a la naturaleza de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo vino a cambiar una naturaleza de maldición a bendición. Y de eso se trata el cambio entre el invierno y la primavera. Entramos a la bendición de Dios. Sigamos leyendo lo que se estableció debido al pecado. Vino el pecado y Dios estableció la maldición. Así Génesis es. 2, 17. Es 3. Es 2:17. No, 3, perdón. 3, 3. 17 y 18. Eso. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la maldición que entró a la tierra. Tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la prosperidad económica, tiene que ver con el dinero. Así que cuando estamos oyendo en las noticias desempleo, estamos oyendo en las noticias problemas económicos familiares, estamos oyendo términos como inflación, términos que hablan de recesión o problemas en la economía en general. Problemas financieros y Esto económicos. es por la maldición que entró por el pecado del hombre en la tierra. Por eso el que camina en pecado fortalecerá la maldición. Hay que salirse de la maldición. Por eso la iglesia cristiana predica el evangelio de Jesucristo en toda ciudad, en toda nación. No se predica religión alguna. La religión es entretenimiento y confusión. Estamos hablando de la única persona que Dios el Padre mandó a la tierra para cambiar la maldición de la tierra en bendición. Por eso Dios proveyó un cuerpo, no de la tierra, porque el cuerpo de Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tenía elementos propios de la naturaleza de María. Así que Dios se estableció en la tierra como una persona humana para que nosotros, seres humanos, nos identificáramos con Jesucristo. Cristo llevó su cuerpo de carne a la cruz del Calvario. Cristo nació sin pecado, caminó sin pecado, pero Dios el Padre dispuso que todos los pecados de la humanidad fuesen cargados al cuerpo humano del Señor Jesucristo. Por eso el único que puede ayudarme a resolver el problema del pecado es Jesucristo, no la religión. En Jesucristo hay un cambio de naturaleza. Aquí la Biblia dice que entró la maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El límite de la edad del hombre fue establecido para el tiempo de ahora.
En el Salmo 90:10 dice la Escritura que la edad son 70 años, algunos hasta 80 años, el promedio de vida 75 años. En México ese es el promedio de vida, 75 años aproximadamente. Así que cuando una persona está llegando a esa edad, tiene que prepararse para la partida. Y el destino puede ser arriba o puede ser hacia abajo. El hombre decide. Jesucristo vino para que el hombre fuese hacia arriba, no hacia abajo. En Jesucristo hay vida, no hay muerte. En Jesucristo hay bendición, no hay maldición. La maldición se quebranta cuando aceptamos a Jesucristo. Por eso Dios estableció este grito de guerra en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla del Hijo de Dios. En Génesis 3:15. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El causante de todos los males fue el diablo. El diablo engañó a Eva, hizo caer después de una manera diferente a Adán, pero los dos cayeron en pecado. Entonces el causante fue Satanás. Pero y en Dios Jesucristo se dirige a Satanás en este versículo 15. Así es. Dios le está hablando a la serpiente antigua, al dragón, al diablo, a Satanás, y le está diciendo: voy a poner enemistad. Dios está hablándole al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso las mujeres están establecidas de acuerdo a la profecía para ser guerreras, guerreras bajo el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por eso si una mujer quiere tener autoridad y poder contra toda obra del diablo, entonces tiene que aceptar a Jesucristo, llenarse del Espíritu Santo y aprender a hacer guerra, porque hay un mandato de guerra aquí. Que el diablo nos iba a hacer guerra. Nos iba a hacer guerra, sí. Estamos en enemistad. Por eso, sí. Cuando el diablo ataca a los hijos de una mujer, es la mujer la que está protestando. Generalmente es la madre del hijo, de la hija, quien sale a la protesta, y a la guerra, en defensa de sus hijos. Sí, pero también en Jesucristo las maldiciones son rotas y nos puede dar la vida sin pecado que estaba antes del primer pecado allí en el Edén. Así que en Jesucristo estas maldiciones las podemos eliminar y poder vivir en la naturaleza divina de la vida resucitada de Cristo, y entonces ya no operan en uno, sino que uno tiene ahora el poder y la autoridad en contra de Satanás y todo su poder. Así que es importante porque, por ejemplo, esa fue la maldición para el hombre, que iba a trabajar pues con el sudor de su frente, que espinos y cardos, y le iba a producir la tierra. Pero para la mujer también está tremendo, porque lo que dijo de la maldición de la mujer está fuerte. Sí, porque ¿sí? Aquí, ahí está, por eso, a la maldición, ajá, viene lo así que es. Hoy muchas mujeres se están lamentando. Porque dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Sí, pero sigue leyendo. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que cuando el varón se enseñorea sobre la mujer es debido al pecado. Cuando ya el pecado está apartado, y cuando el hombre vuelve a su naturaleza, Dios, y la mujer vuelve a su naturaleza original de Dios. Así es. El único que cambia esa naturaleza en el hombre o en la mujer es Jesucristo. Por eso la mujer no puede tomar posición como Dios se la ha dado hasta que acepte a Jesucristo. Hoy en día muchas mujeres están quejándose o lamentándose de una situación del acoso del varón, pero la solución no son con manifestaciones de violencia, sino es ir al conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios. Es el manual de creación. Se enseñoree de ti.
para El que único- Él te libre de la maldición. Así ¿sí? es. No hay otra. El Igual, único cuando que un puede matrimonio- ayudarnos se cuando llama un matrimonio, los dos están en Cristo, pues los dos ya viven en un huerto del Edén. Así es. Sin maldiciones. Por eso dice la Biblia más adelante en Gálatas que ahora en Jesucristo ya no hay la característica de varón o de mujer porque Judío, somos gentil, espíritu ni hombre, y un ni espíritu mujer. no tiene sexo, entonces en el espíritu tenemos autoridad, tanto el varón como la mujer, para reprender esos demonios que pueden atacar al varón o demonios que pueden atacar a la mujer. Tenemos el discernimiento dado por el Espíritu Santo para entrar a la batalla y todo esto que estamos explicando en este momento lo dio Dios en la primavera, porque ese Sí, es el sí, tema. sí. Todo Sí. comenzó en primavera. En primavera Dios introdujo la luz Sí. para entender todas las tinieblas ocultas, todas las artimañas del diablo, todas las ventajas que el diablo tomó debido al pecado de Adán y Eva. Pero en primavera Dios trajo luz y trajo victoria. Sí, aquí quiero agregar, porque esta palabra, la que dice Génesis 3:15, es la primera profecía que Dios da. Es la primera Acerca de la profecía mujer y la iglesia, ¿no? y es la profecía que Dios da, porque también habla, bueno, también la mujer representa la iglesia. A la iglesia, exacto. es tipo Ahora, de la iglesia. para que una mujer tenga hijos necesita un hombre. Ujú. Así es. Entonces aquí dice que también la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. Y la simiente nos habla De también Jesucristo. de la palabra de Dios. Sí, de Jesucristo. Y de acuerdo a Juan capítulo 1, Jesucristo, Él es el verbo hecho La palabra. carne, Él es la palabra andante. Entonces, Viviente. lo cual quiere decir que si la iglesia se alimenta de la palabra de Dios, si la mujer se alimenta de la palabra de Dios, entonces su simiente será poderosa. Sí, Y la simiente es Jesucristo y Él vino para vencer a Satanás. Así Es es. aquí lo que Dios está diciendo, bueno, ya mi opción A falló, pero tengo una opción B. Y O es sea, así enviar es. a Jesucristo Porque, digamos, para morir por los pecados de toda la humanidad, Redimirnos. para que entonces fuésemos redimidos. sí, por Comprado. eso se le considera a Jesucristo el segundo Adán. El Sí. primer Adán falló, Así pero es. Jesucristo, llamado también el segundo Adán, no falló. por eso dice Él que obtuvo la victoria. simiente- ¿Cuándo? En primavera. La Sí. simiente de Adán por el pecado es la simiente mala, la semilla mala. Ahora también- Pero la simiente de Dios, la simiente que habla aquí, es la simiente de Jesucristo. Ahora también aquí resalta, esta sería la segunda parte de de esta profecía, porque es lo que estamos viendo hasta el día de hoy, y es de que dice ahí la mujer dice o el hombre va a prácticamente a cortarte la cabeza y vas a morir. En el caso de la serpiente, toda culebra muere cuando le Se le cortas corta la cabeza. En cambio, tú solamente le vas a poder morder el calcañar, que bueno, para eso hay remedios, para liberarnos del veneno. Y así está hasta el día de hoy. Podemos ver de que si cortamos la cabeza a la serpiente, ahí muere. Y bueno, también otra cosa que según algunas mujeres embarazadas, es de que cuando pasan donde hay una culebra, una serpiente, la serpiente se atonta, porque no puede resistir la simiente que viene, la palabra que viene. Así es. Dios es bueno con el ser humano, con todos nosotros. Dios es luz y Dios a través de la Biblia trae luz. Por eso el que estudia la Biblia estará caminando en la luz de la verdad. Jesucristo dice dijo, que conocerán la verdad Jesucristo, y serán libres. ¿Libres en él de qué? estaba la Del vida. engaño del diablo. Donde dice en Juan 1, en él estaba la vida, o sea, en Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres, o que alumbra a la humanidad. Y por eso la exhortación a los padres está en Proverbios. Instruye al Al niño niño. en su carrera, instruye a tu hijo en la Biblia, en el palabra de conocimiento de la Dios, Biblia, en el conocimiento de la temor a palabra de Dios. Dios, porque la palabra es la que lo defenderá cuando venga el tentador
sea adolescente, sea joven, sea adulto, es la palabra misma que lo defenderá. Bueno, la palabra da una garantía tremenda porque dice que si instruyes al niño en su carrera o en su palabra, en el temor de Dios, en la palabra de Dios, dice que aún cuando fuere grande no se apartará. Dios le va a guardar. Así que ya eso ya es una garantía como para que cualquier padre o madre se vuelvan a Dios e instruyan a sus hijos en el camino de la salvación que Dios ofrece en la palabra de Dios y el temor reverente a nuestro amado Dios. Bien. Bien. La primavera, ¿sí? Sí, retomando lo que también dijeron, es de que todos podemos cambiar si estamos en la maldición. Y eso se hace a través de renovar nuestra mente en Jesucristo, para que no tengamos las maldiciones que estuvieron en el Edén. En Jesucristo podemos renovar nuestra mente Con su palabra. con su palabra, porque Dios quiere que el hombre viva en bendición y no viva en maldición. Así es. Y es posible hacerlo, porque ya Jesucristo también por eso Pagó un precio. pagó un precio Muy por alto. nosotros, muy alto. Entonces, por ello, en el caso de, vemos la mujer, la maldición fue al dar a luz hijos y también que iba a ser víctimas del hombre, o por eso también se cometen muchos feminicidios. Pero la mujer puede caminar en bendición si la palabra está con ella. Y al igual el varón, ahí nos habla del trabajo cuando se hace arduo, difícil, cuando se suda la gota gorda, Muy agotador. muy agotador, y Dios no quiere eso para el hombre. Dios quiere que el hombre trabaje, pero que también disfrute su trabajo, no que el trabajo Ahí se- reemplace solamente con la Cristo presencia de Dios. ¿Se rompe esa maldición? Por eso, con Jesucristo, renovando la mente, el hombre puede trabajar y gozar del trabajo y sobre todo servir al Señor. Sí, por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón del ser humano debe ser puesto en las manos de Dios, Porque para de él que venga un cambio fluye la vida, de mana la naturaleza, vida. un cambio de pensamiento, se rompa toda maldición. Jesucristo, vuelvo a repetir, no es religión alguna. El hombre está confundido en cuanto al cristianismo religioso. No, Jesucristo vino para ayudarnos a ser libres, caminar en la libertad que solamente Dios estableció para el hombre. Este planeta Tierra fue creado para el ser humano, no fue creado para el diablo ni sus demonios, no fue creado para la perversidad y maldad, fue creado para los hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, pasaron a ser hijos del diablo, pero cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y acepta al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, en ese momento pasa a ser un hijo de Dios. Por eso la naturaleza puede cambiar en un instante cuando nos arrepentimos de todo pecado, de la dureza de nuestros corazones, de la incredulidad, y creemos en Jesucristo, aceptamos a Jesucristo y le hacemos el Señor de nuestras vidas. En ese momento la naturaleza divina de Dios es implantada, pasamos a ser hijos de Dios. Así Y es. como hijos de Dios podemos orar. Entonces, en la medida que oramos y en la medida que leemos la Biblia, somos renovados en nuestra mente a la mente de Cristo. Por eso, la vida del cristiano es una vida del estudio de la Biblia, es una vida de oración, es una vida de caminar de victoria en victoria ante las amenazas del enemigo. Muchos Hemos cristianos- estado caminando en mucho miedo en el mundo entero por la pandemia, pero amigo, amiga, debemos poner nuestra esperanza en Jesucristo y conocer lo que Dios establece en los tiempos. Todo tiene un tiempo y el invierno está quedando atrás. Este virus surgió en un invierno, en el invierno del 2019, pasó ya el invierno 2020, está por terminar, termina ahora el 20 de marzo, Sí. comenzamos el tiempo profético de un nuevo tiempo para nosotros, que es la primavera. Por eso estamos enseñando de la primavera. Hay mucha enseñanza en la Biblia que habla del cambio del invierno a la primavera, de la maldición a la bendición, de la enfermedad a la sanidad. Solamente
Hay que creer. Al que cree en la Biblia, al que cree en Jesucristo, podrá recibir la bendición de Dios. Bueno, yo Por quería eso, decir que hay muchos cristianos que no ven una vida cambiada, o que son de doble ánimo, que no ven todas las victorias. Pero también es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya la simiente de Cristo está, pero tiene que crecer esa vida. Y entonces la otra vida, la vieja naturaleza, la simiente satánica, no la deja. Entonces por eso Dios nos dio un recurso inagotable, que es la cruz y la sangre de Cristo, para que nosotros mismos renunciemos a esa naturaleza de pecado que está dentro de nosotros y que impide que vengan todas las bendiciones de Dios. Y cuando nosotros ya hemos peleado esa batalla, hemos muerto a nosotros mismos, a nuestras maldades, iniquidades y todo lo malo que hemos hecho mediante el poder de la sangre de Cristo, entonces a fin de que cuando uno está todos los días, toma uno la cruz, va y crucifica al hombre de pecado, a la naturaleza malvada de todo pecado, y entonces se viste uno de la naturaleza divina de Cristo, que es la vida resucitada del Señor. Ahí está la clave. Por eso es que no ven tantas victorias, porque todavía están dominados por las bajas pasiones de la vieja naturaleza. Y esa lucha la tiene ganada el cristiano, porque Cristo ya nos dio la victoria sobre ello, pero sí tenemos que guerrearlo. Porque hay mucha gente que no... Exacto. De estar asistiendo a la iglesia. Y de obedecer y de escuchar la palabra. De un pastor. Porque el diablo, dice, está aquí para matar, para hurtar, engañar, matar y destruir o hacer morir. Pero nosotros tenemos vida, vida en abundancia, y tenemos también vida eterna, y tenemos la victoria de Cristo, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de los ángeles de Dios, tenemos la ayuda del Padre. Bueno, no podemos fallar. Así Sí. que Dios nos ayude. Sí, bueno, iba a decir, muchos cristianos, por ejemplo, muchos cristianos, aunque ya aceptaron al Señor Jesucristo, ¿Sí? pero, Viven vidas carnales. pero iba a decir, siguen viviendo en la maldición. Así es. Entonces, por ello, tiene que haber una desprogramación de la mente como Pero antes es la estábamos. naturaleza de pecado. Sí. Que en la cruz, en Por la sangre. eso todos necesitamos una renovación en Jesucristo, y se empieza con la mente, porque la mente nos hace regresar atrás. Claro. Por eso dice la palabra que hay que transformar o renovar la mente. Sí. Y en Corintios nos dice, ¿no?, que de modo que si alguno está en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Sí, y la palabra instruye Sí. que tenemos que renovar la mente con la palabra y con el espíritu de nuestra mente, o sea, con el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, al pensamiento de lo humano que ha contaminado a toda la población humana. No debemos caminar de acuerdo al pensamiento filosófico, Sino de acuerdo a la del palabra hombre, de Dios. de acuerdo a tradiciones y costumbres, de acuerdo a religiones. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que haya sanidad, es la voluntad de Dios de que haya paz, es la voluntad de Dios que haya prosperidad, es la voluntad de Dios que vivamos bien en el planeta Tierra, es la voluntad de Dios que nos vayamos al cielo, a la vida eterna, en la presencia de Dios. Es la voluntad de Dios la salvación de toda la humanidad. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo, porque es la voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos en el planeta Tierra. Lo que Dios demanda es que se arrepientan de todo pensamiento y de todo lo que están haciendo en su pensamiento apartado de Dios. Hay que arrepentirse de todo pecado. El adúltero tiene que arrepentirse del adulterio. El que está practicando cosas del oculto, arrepiéntete de ello. Hay personas que están creyendo hasta en cosas que van más allá de la tierra. No pueden resolver el problema de la tierra y están ya pensando que la solución viene de seres extraterrestres que van a venir a solucionar el problema del ser humano. No. Esta tierra se contaminó por el ser humano.
El que se metió en problemas es el ser humano, y precisamente Dios, quien vino desde el cielo, tercer cielo, a la tierra en la persona humana de Jesucristo, trajo la solución al hombre en la tierra. Es el hombre el que va a tener que tomar decisiones. Es el hombre el único que tiene la autoridad misma de Dios de esta tierra. De responder a Dios. De responder a Dios por la tierra. Y de cambiar. Sí. Porque Dios está ahí. La tierra no Dios fue creada pone para su el espíritu. diablo. Dios pone la simiente de Fue Cristo. para el ser humano. Pero tú tienes que hacerlo. No fue Tú creada tienes que- para los seres Tú tienes que colaborar extraterrestres. con Dios. Así que hay que conocer lo que Yo está muchas escrito veces en la Biblia. le Por eso digo- hay que renovar la mente. Yo muchas veces les digo a los hermanos cuando están pasando por alguna tribulación, mira, o que tienen una guerra, una situación, ¿sabes qué? La victoria está dada. Tuya es la victoria, mía es. Pero ¿sabes qué? Tendrás que subirte al ring y pelear. Sí. Porque ya sabes quién va a ganar, que eres tú, Toda en Cristo promesa de Jesús. bendición es a través Así de es. la pelea espiritual o guerra espiritual. Nada es automático. Jesucristo Porque si todo dijo, fuera así, bueno, ya sentadita en mi vida. Jesucristo dijo, es el así. reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes lo toman por la Hay fuerza, que lo entrar arrebatan. a la violencia espiritual. El diablo trata de oponerse a la bendición de Dios. Hay que decirle, diablo, suelta lo que me pertenece en Cristo Jesús. Pero para poder una también persona que no tener- es cristiana no puede hacer esto, pero una Sí, persona que sí es cristiana claro. puede ejercer esa Pero autoridad una persona en el nombre cristiana de Jesús. que ora, porque hay que orar, porque la fortaleza para hacer eso solamente, y la palabra solamente viene de Dios. Así que si tú no oras, nunca vas a tener ni una sola autoridad bueno, ni fuerza para hacerlo. El salmista David decía, ¿no? En el Salmo 51:10, por eso él decía, cree en mí, oh Dios, Un un corazón. corazón blanco y renueva Un espíritu recto. espíritu recto dentro de mí. Y esa prácticamente es una oración de todos los días. De Sí, todos los días. De todos los días. Igual. El apóstol Pablo decía, cada día muere. Claro, por eso hay que es la llevar enseñanza. toda obra de la carne a la cruz. Sí. Las pasiones de la carne, todos los deseos sexuales, lujuria, concupiscencia, que hoy se están manifestando en muchos varones y también mujeres, la lujuria, la concupiscencia de la carne. Estamos viendo los tiempos de Sodoma y Gomorra ya en nuestras generaciones. Estamos viendo tantas afectaciones a los niños en cuanto al acoso sexual. Todo esto lo estamos conociendo en nuestra generación. Por eso tenemos que aprender a hacer guerra en la oración y decirle, diablo, vas a soltar los niños, vas a soltar la familia, vas a soltar nuestras autoridades, vas a soltar nuestras ciudades, vas a soltar nuestra nación. Solamente la iglesia verdadera en Cristo podrá ejercer esta autoridad en el nombre de Jesús, porque la batalla se intensifica cada día. Y por eso dijo también y enseñó el Señor Jesucristo en su palabra, dijo que si alguien quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, número 1, niégase a sí mismo, negarse a la vieja naturaleza y echarla afuera y ponerla en la cruz. Y entonces, si tú haces eso diariamente, entonces mueres a ti mismo, a tu vieja naturaleza de pecado, y entonces diariamente Dios desde el cielo te da la vida resucitada. Bueno, ahí pero son- si no, no se puede. Ahí no son se hace. tres pasos, ¿no? De la Sí. instrucción, que es ahora sí renunciar al viejo hombre, tomar la cruz y seguir a Ponerlo Jesús. en la cruz y crucificar. Sí, renunciar, tomar la cruz y también seguir. Así es. La sabiduría Dios la estableció por medio de su palabra. La palabra. El que lee la palabra de Dios, el que lee de la Biblia será un hombre sabio, y la palabra representa a Jesucristo. Llenarte del conocimiento de Jesucristo es ser una persona sabia. Tenemos un cuadro donde presentamos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo cumplió la profecía de la obra de la cruz. Allí está la sabiduría de Dios, en conocer la obra de Cristo en la cruz, padecimiento, muerte, resurrección. Podemos leer Mateo 16:21, Jesucristo habló
que Él tendría que padecer, morir y resucitar al tercer día. El que tenga el pleno conocimiento de el padecimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, caminará en una sabiduría diferente a la sabiduría humana, es la sabiduría que viene de Dios. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Allí está la obra de la cruz. Jesucristo mismo lo profetizó y se cumplió cuando Cristo murió en la cruz. ¿En qué estación del año fue? En la primavera. Por eso cada año celebramos la Pascua. Nuestra Pascua cristiana es Cristo, el Cordero de Dios, que ya fue crucificado en la cruz. Pero no quedó en la cruz, al tercer día resucitó. La obra de la cruz termina en la resurrección, no termina en la cruz, termina en la resurrección, termina en la vida resucitada. La vida habla de que venció la muerte, pasó del invierno a la primavera, resucitó en primavera. Por eso Jesucristo envió al Espíritu Santo en primavera. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana en primavera. El cristianismo nació en el poder de la vida resucitada para hablar vida, no muerte. Por eso reprendemos la muerte en la autoridad que nos da el Señor Jesucristo. Esta es la sabiduría. Dice Primera de Corintios que el que no quiere entender de esta sabiduría, Dios va a trastornar a los que se dicen sabios en el planeta Tierra. Hay muchas personas que se consideran sabias por el hecho de estar estudiando y cultivando su mente en filosofías humanas, en enseñanzas humanas, en una universidad, etcétera. Pero esa sabiduría no es la de Dios. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso hoy hay tanta confusión en la ciencia del hombre, en la sabiduría del hombre. Gente que ha estudiado mucho y no puede acertar con respecto a lo que está sucediendo en esta pandemia. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Así que, amigo, amiga, hay que orar en esta primavera para que Dios intervenga. El hombre por sí mismo no puede obtener por sí mismo no puede. Nada. Sigamos leyendo Dios. En el otro versículo porque es interesante, versículo 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí está, Dios ha enloquecido la sabiduría que viene del mundo. La sabiduría de hombres que cultivan la mente, son sabios en su propia opinión. Dios ha confundido todo ello. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso predicamos la locura de la predicación. Es la sabiduría de Dios. Jesucristo padeció por nuestros pecados. Jesucristo murió para cancelar la maldición del pecado y hacernos libres de la maldición del pecado. Resucitó para que ahora la justicia de Dios se establezca en el planeta Tierra para todo el que cree en la resurrección de Jesucristo. Toda persona que se arrepiente de ser un pecador y cree que Jesucristo ya fue a la cruz como el Cordero de Dios, murió y resucitó. Si creo en la resurrección de Cristo, soy salvo. Esta es la predicación de la sabiduría de Dios y por eso no podemos dejar de predicar la sabiduría que viene de Dios, la única sabiduría que puede salvar al hombre.
Así que todo esto fue en primavera. En primavera Dios mandó luz para que toda la humanidad caminase en la sabiduría de Dios. Primavera es el comienzo de un año de bendición. La luz partió de la cruz del Calvario, de la Pascua, nació de la obra de Jesucristo en la cruz, del derramamiento de su sangre. La sangre que Cristo derramó canceló la maldición del pecado, enfermedades, maldiciones de pobreza, maldiciones de ruina, maldiciones de todo lo que el hombre ha heredado en la familia. Todo tipo de maldiciones de lo que ha heredado y ha hecho. Por eso tenemos que aplicar siempre la sangre de Cristo, es la que rompe la maldición, sobre nosotros y sobre personas. Bendecir y no maldecir. Primavera es un tiempo para ejercitarnos en la bendición de Dios. Y bueno, y recordar que el tiempo de primavera es el tiempo donde el Señor Jesucristo fue crucificado y dio salvación, Dios el Padre a todos nosotros, y que la tórtola, que es el Espíritu Santo, está tocando tu corazón y está diciendo que le abras. Yes. Bien, vamos tenemos a un corte ¿ya? Y regresamos rápidamente. Sí, tenemos saludos. Regresamos. Quédense con nosotros, estamos hablando de la primavera. Es una estación permanente para que esté en el corazón de todo ser humano. Amigo, amiga, Dios es amor, Dios nos ama, aunque nosotros lo ignoremos, aunque nosotros estemos apartados de Dios, aunque nosotros inclusive estemos blasfemando el nombre de Dios, Dios no cambia. Él es amor y nos sigue amando. Y la voluntad de Dios es la salvación de todos nosotros. Así es, porque dice la Escritura que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El camino es Jesucristo. Regresamos en un momento más. Queremos terminar leyendo del libro profético de Joel. Es el libro que habló el apóstol Pedro cuando nació la iglesia cristiana en primavera en Jerusalén. Es el libro que habla de un cambio de maldición a bendición, del invierno a la primavera. Y Dios convocó a la oración y al ayuno debido al pecado. Entrando al ayuno y a la oración, cambian las circunstancias. Y por eso Dios promete, y esta es la palabra. Bueno, ayunaron, Joel, oraron, 2, buscaron a Dios. 21, dice la Escritura. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Tierra, no temas, tierra, alégrate, no temas, y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, no temas. Es nuestra oración, alégrate, que Dios cumpla gózate, sus promesas en esta primavera. Jehová hará grandes y este cosas. virus COVID-19 desaparezca ya de la tierra en esta primavera. Hace un siglo Dios desapareció ese virus de la gripe española precisamente al terminar la primavera. Bueno, el tiempo se nos acabó. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. No nos dejen de ver por los programas de mañana tele online, 12 del día. A las 12 del día.